Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. De nuevo nos encontramos en este día tan importante para nosotros para sumergirnos en el mar de la palabra de Dios. El Espíritu Santo quiere llevarnos, sumergirnos en ese océano de beatitud, de luz, que es la palabra de Dios, que quiere impregnar nuestras vidas, que quiere impregnar tu vida, para que puedas vivir una vida verdaderamente bendecida. ¿Sabes qué? Se cree que más de 250.000 personas en todo el mundo están encarceladas por sus opiniones políticas o porque expresaron puntos de vista que no le gustaron al gobierno. Esto lo da una noticia de fuente inglesa. Y es una noticia muy digna de ser meditada. Mucho más cuanto que no hay nada tan discutible como la política. En teoría, todos los sistemas admiten para la realización de eso que se ha dado a llamar el bien común un cierto contraste en las opiniones, un poco de discusión, pero en la práctica, nadie acepta una crítica objetiva y una crítica sincera. Sin embargo, no hay nada más indispensable. Y este hecho es válido, con las debidas reservas, para todo el ejercicio de la autoridad. Se diferencian en los procedimientos para hacer callar al que disiente, al que discrepa en su manera de pensar con respecto al que manda. Pero este artículo que te cité antes habla del recurso a la tortura contra los prisioneros políticos, algo que está fuera de toda duda, por más que el miedo haga difícil los testimonios. Pero cualquier otro tipo de autoridad tiene sus propias formas de tortura. Desde, por ejemplo, hacerle la vida imposible al rebelde, o tildarlo de inconformista, de ser la oveja negra de la familia, o de ser progresista, o de ser comunista, o de ser un hereje. Y tienen también sus castigos particulares. O la marginación, o el desprestigio, o el desheredarlo, o la exclusión de los puestos de responsabilidad. En otros casos es la difamación, y la lista podría ser larga. Lo más doloroso del caso es que nadie posee en exclusiva la verdad, y que así como el bien común es fruto del esfuerzo de todos, así también se requiere del aporte de todos para alcanzar la verdad. Y cuando se prescinde olímpicamente del parecer de algunos o de algunos grupos, seguramente que no se está buscando la verdad. Lo que se está buscando es la conveniencia. Y cuando se intenta tapar la boca a los que piensan de otra manera, ¿qué es lo que se está buscando? Cuando se recurre a la injusticia para hacerlos callar, ¿qué es lo que se pretende? Te invito ahora a que escuches una lectura del libro de los Números, capítulo 11, versículos 25 al 29, en la que se nos muestra cómo el Espíritu de Dios es un espíritu de luz, es un espíritu de fuerza, y el que lo recibe se transforma en testigo en este mundo tan opaco, en este mundo tan débil. Y lo tiene el profeta, y viene sobre aquel a quien nadie ha designado, porque el Espíritu es libre de ir donde Él quiere. Es un don gratuito, pero es un don gratuito no para la propia utilidad,
sino para el servicio. Moisés recibe ayuda de Dios en la guía del pueblo, de quienes, como él, son testigos del Espíritu. Cuando todo el pueblo lo reciba, cuando todo el pueblo pueda dar testimonio, entonces será la plenitud del final de los tiempos. Escucha lo que dice la lectura del libro de los Números. El Señor dijo a Moisés: reúneme a 70 de los ancianos de Israel, deberás estar seguro de que son realmente ancianos y escribas del pueblo. Llévalos a la carpa del encuentro, y que permanezcan ahí junto contigo. Yo bajaré hasta allí, te hablaré, y tomaré algo del espíritu que tú posees para comunicárselo a ellos. Moisés salió a comunicar al pueblo las palabras del Señor. Luego reunió a 70 hombres entre los ancianos del pueblo y los hizo poner de pie alrededor de la carpa. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Después tomó algo del espíritu que estaba sobre él y lo infundió a los 70 ancianos. Y apenas el espíritu se posó sobre ellos, comenzaron a hablar en éxtasis, pero después no volvieron a hacerlo. 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, se habían quedado en el campamento. Y como figuraban entre los inscriptos, el espíritu se posó sobre ellos, a pesar de que no habían ido a la carpa, y también ellos se pusieron a hablar en éxtasis. Un muchacho vino corriendo y comunicó la noticia a Moisés con estas palabras: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que desde su juventud era ayudante de Moisés, intervino diciendo: Moisés, Señor mío, no se lo permitas. Pero Moisés le respondió: ¿acaso estás celoso a causa de mí? Ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor, porque Él les infunde su espíritu. El primer conocimiento que tuvieron los israelitas del Espíritu de Dios lo sacaron de la actuación de los profetas. Los profetas eran hombres que sabían algo de los secretos de Dios, hombres a los que Dios participaba, les entregaba algo de su sabiduría porque estaban en contacto con Él, hombres que en ciertas ocasiones disponían incluso de una fuerza irresistible, y por su actuación los israelitas comprendieron que Dios comunicaba su espíritu a manera de un viento violento, imprevisto. En hebreo la misma palabra significa espíritu y viento, y para entender el presente relato es conveniente compararlo, por ejemplo, con 1 Samuel 10:1-13 o 19:13-14. Este relato, fíjate que enseña que son muy diversas las actuaciones del Espíritu. El Espíritu Santo justamente es libre, es como el viento, no se lo puede encasillar. Y una de las actuaciones del Espíritu es decir y hacer cosas extrañas. Hablar en lenguas, por ejemplo. Otra, más importante, es haber recibido el cargo de dirigir, de enseñar al pueblo de Dios. Por ejemplo, Moisés, como representante de Dios, que no aparece que hablara en lenguas o profetizara con trances, y el Espíritu se derrama sobre él. El Espíritu se derrama sobre los inspirados. Y a continuación enseña esta lectura que no siempre Dios comunica su Espíritu por los canales oficiales. Dios es libre y el Espíritu es soberano por encima de las instituciones. Y se indica justamente que el carisma no tiene que ser rechazado por la autoridad. Lo que en Moisés es un simple deseo, que quiere ver distribuido el Espíritu Santo sobre todos, ese cumplimiento de la profecía de Joel en el capítulo 3, es profecía. En los Hechos de los Apóstoles, esto se vuelve cumplimiento. La Iglesia es el cuerpo de aquellos que han recibido el Espíritu del Señor. Cada uno de nosotros somos como esas células vitales, unidas por un mismo Espíritu,
derramado sobre cada uno de nosotros y que siempre podemos recibir más. Quiero alentarte a que pidas una y otra vez este Espíritu Santo, a que pidas ser bautizado, a que pidas ser sumergido en este poder del Espíritu Santo. Y todo esto te invito a hacerlo escuchando este canto de Luigi Castro, Anhelo conocerte. Hacelo oración, pedile al Espíritu Santo poder conocerlo siempre más y poder unirte a Él siempre más. Porque siendo tú un Dios perfecto, te fijaste en hombres imperfectos como nosotros. Gracias por tu misericordia, Señor. Anhelo conocerte. Sí, Señor. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Dile conmigo, anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Sí, Señor. Mas yo sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Levanta tus manos y dilo conmigo. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme.
fuente de agua viva, saciar mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Mas yo sé que he fallado, no quiero estar lejos de ti. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Sí, Señor. Gracias, Señor. Te invito ahora a que ores conmigo con el Salmo 18 y que puedas repetir esta antífona. Los mandatos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, ¿quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me domine, así quedaré libre e inocente del gran pecado. Los mandatos del Señor alegran el corazón. Podemos hacer una primera lectura de este salmo con el pueblo de Israel. Sabes que así como el mundo solamente se ilumina y vive mediante el sol, el hombre se desarrolla, el hombre alcanza la plenitud de su vida mediante la ley. Esa ley que es vida de Dios, pensamiento de Dios, el querer de Dios entre los hombres. Eso es la ley para Israel. Esa voluntad de Dios que lo lleva por los caminos de la salvación. Las dos partes de este salmo están profundamente ligadas. Aquel que hace las leyes físicas del mundo es el mismo que hace las leyes morales para el hombre. Y mediante este salmo entramos en contacto, yo te diría, con el alma de Israel. Con el alma de Israel que está aferrada a la ley de Dios, a la Torá, mediante un amor ardiente, mediante un amor sincero. Esta evocación admirable del cosmos, que habla a todos los que lo miran, el universo, los cielos, las estrellas, el sol, es solamente una introducción a esta afirmación increíble. Dios ha hablado a su pueblo. Dios le ha revelado a su pueblo sus pensamientos sobre la humanidad. Para un judío fervoroso, la ley, lejos de ser una traba minuciosa o una regla legalista o formalista, la ley es un verdadero don de Dios. Y al revelar al hombre la ley de su ser, Dios hace una alianza con el hombre. Y Dios hace una alianza con el hombre para ayudarlo en sus comportamientos vitales, para enseñarle a vivir. De esto se trata la ley.
Como el sol, dice, se desposa con la tierra para darle vida, en el don de la ley hay algo así como la alegría de las bodas, la alegría de las nupcias. Es un misterio nupcial. Por eso esa letanía de las cualidades atribuidas a la ley, que nos recuerda las cualidades de los enamorados. La mitad de estas cualidades es objetiva, porque definen la ley en sí misma. Dice, es perfecta, es segura, es recta, es limpia, es pura, es justa. Pero la otra mitad es subjetiva. Enumera los efectos de la ley en el hombre, de la voluntad de Dios en el hombre. Dice, da vida, da sabiduría, alegra el corazón, ilumina los ojos. Fíjate que la ley del Señor es como el sol para los prados. Si el sol no saliera, las semillas no podrían germinar, la vida no existiría. Si la ley de Dios no saliera sobre los hombres, si no fueran nuestras vidas iluminadas por la ley del Señor, nos secaríamos, no tendríamos vida, no podríamos hacer la fotosíntesis espiritual, para decírtelo de algún modo, y moriríamos como un campo a oscuras eternamente. Pero hay una segunda lectura que podemos hacer de este salmo y es con Jesús. Jesús muchas veces habrá cantado este salmo y lo habrá hecho con mucho fervor. Las parábolas de Jesús, casi todas que están tomadas de la naturaleza, fíjate que nos muestran esa gran admiración por la creación. Todo lo bello le hablaba a Jesús. Toda la belleza de la creación le hablaba del Padre. Y de su amor a la voluntad del Padre, el Evangelio está totalmente lleno. Dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Lo que sorprende es nuestra admiración de hombres modernos ante este amor a la ley. Hemos llegado al punto de no amar la ley, ninguna ley. No conocemos leyes amables. Olvidamos que la única ley es el amor. Este es mi mandamiento, dice el Señor, amarás. Qué importante es releer a la luz del pensamiento de Jesús este elogio que hace este salmo de la ley del Señor, de esa ley que es vida, de esa palabra del Señor que se transforma en vida para cada uno de nosotros. Y te podrías preguntar, ¿cuál es tu relación con la palabra? La palabra del Señor es auténticamente el alimento de tu día. Es esa palabra que te da vida. Es como el sol que amanece sobre ti y te levanta la vida cada mañana. Hay una tercera lectura que podemos hacer de este salmo y es compararlo y aplicarlo a nuestro tiempo. Los filósofos actuales descubrieron la profunda relación que hay entre el hombre y la naturaleza. No tenemos ninguna independencia. Estamos ligados a todas las leyes físicas y químicas del cosmos. Es físicamente verdadero que dependemos totalmente del sol, por ejemplo. Si el sol se apagara, se acabaría toda forma de vida. Qué hermosa imagen para hablarnos de Dios. El salmista que escribió este poema tan hermoso estaba rodeado de pueblos que adoraban al sol. Y a lo mejor de estos pueblos pudo tomar la primera parte de este salmo. Hay himnos muy semejantes en las religiones, por ejemplo, de Babilonia, o en las religiones egipcias, o en las mitologías griegas. Pero el salmista no adora al sol. Él sabe que el sol adora a Dios, y entonces le canta a su gloria, le canta la gloria de Dios, mirando el sol.
Los jóvenes de hoy redescubren el sentido de la naturaleza y reaccionan contra todo eso ficticio de la vida urbana. Y esta seducción por la vida al sol, por el veraneo, es una característica del mundo moderno, tan frustrado el resto del año. Esta meditación habría que hacerla al aire libre, un día de primavera, levantarse de madrugada para contemplar la salida del sol, permanecer en el campo siguiendo ese curso deslumbrante del sol, o por la tarde hasta esa luz mágica del poniente, y después a través del crepúsculo presenciar el nacimiento de la noche, adivinar las primeras estrellas que brillan en la penumbra, o finalmente en medio de las tinieblas dejarse embriagar por el firmamento estrellado, la obra de las manos de Dios. Seguí cantándole al Señor tu admiración por Él. Hacelo con este tema musical de Dani de la Rosa, Dentro de mí, y pedir al Señor que dentro de ti abra tus sentidos para que puedas percibir la maravilla que te rodea. Señor, por siempre a ti te ofrezco mi alabanza. Tu paz como fragancia inunda todo, muy dentro de mí. Si en aflicción me vi, al filo de mis ansias, cruzaste las distancias hasta llegar a mi alma. Y hoy soy feliz, y hoy no estoy solo, porque haberte conocido es la razón por la que vivo. Soy testigo de lo que hay en mí. Tú ocupas todo, de mi aliento eres motivo. Si te ausentas no respiro, si hoy existo te lo debo a ti. Tú estás dentro de mí, tu amor mi vida llena, moldeando a tu manera hasta hacerme parecido a ti. Tú estás dentro de mí, en medio de las pruebas, tu gracia me consuela y me das fuerzas para proseguir. Sé que vas a mi vera, conmigo donde quiera, en tus brazos no he de tropezar y puedo descansar. Me diste vida nueva, con sangre mi condena en una cruz quisiste un día colgar. Y hoy no estoy solo, porque haberte conocido es la razón por la que vivo. Soy testigo de lo que hay en mí. Tú ocupas todo, de mi aliento eres motivo. Si te ausentas no respiro, si hoy existo te lo debo a ti. Tú estás dentro de mí, tu amor mi vida llena, moldeando a tu manera hasta hacerme parecido a ti. Tú estás dentro de mí, en medio de las pruebas, tu gracia me consuela y me das fuerzas para proseguir. Tú estás
tu amor mi vida llena, moldeando a tu manera hasta hacerme parecido a ti. Tú estás dentro de mí, en medio de las pruebas. Tu gracia me consuela y me da fuerzas para Te invito ahora a que escuches un texto tomado de la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos del 1 al 6, en el que queda claro que la predicación del Evangelio no es un sermón neutral, no es algo que pueda satisfacer a todos, es también una denuncia clara, definitiva, especialmente de todas las desigualdades económicas, sociales, que dividen artificialmente a la humanidad en clases sociales y en clases económicas. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Ustedes, los ricos, lloren y giman por las desgracias que les van a sobrevenir, porque sus riquezas se han echado a perder y sus vestidos están roídos por la polilla. Su oro y su plata se han herrumbrado, y esa herrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego. Ustedes han amontonado riquezas, ahora que es el tiempo final. Sepan que el salario que han robado a los que trabajan en sus campos está clamando, y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer, y se han cebado a sí mismos para el día de la matanza. Han condenado y han matado al justo, sin que él les opusiera resistencia. En un tono y en un estilo que podríamos decir es del Antiguo Testamento, Santiago se dirige a un grupo de ricos. En la interpretación no hay acuerdo de si se refiere a ricos cristianos o a ricos judíos o paganos que no creen, o a ricos en general, sin tener en cuenta su pertenencia al cristianismo. Sin embargo, es muy probable que se dirija a no cristianos, a judíos y paganos, aunque también muchas injusticias ya podrían darse también entre cristianos. Los apuros se cifran sobre todo en la pérdida de los bienes y al final en la condenación del día del juicio. Fíjate que es el estilo de los profetas. Y se describe como algo ya presente, o sea, como que el juicio ya comenzó. Siempre es actual lo que se verificaba en la civilización, en la cultura en la que está viviendo el apóstol Santiago. Los que viven bien deben su bienestar a que 2.000 millones de personas viven en la miseria. Y justamente la defensa de los privilegios trae, cada año, como consecuencia inevitable, la muerte injusta de millones de personas por hambre, por represión, por guerras, por falta de medicamentos, en el fondo por injusticia. En el Nuevo Testamento, y acá se inscribe la carta de Santiago, rico es aquel que piensa y que actúa como tal, y por lo tanto no es feliz, y no está libre de culpa. Comportarse como rico, de pensamiento o de obra, corrompe las riquezas que se tienen, aun cuando se crea poder afirmar que han sido ganados legalmente. Fíjate que el juicio de la Biblia sobre las riquezas no es el mismo en cada una de las páginas. En algunos libros del Antiguo Testamento se dice que Dios enriquece y promete enriquecer a sus amigos, hasta el extremo de que las riquezas pueden convertirse en una señal de las bendiciones de Dios. Y además se valorizan las riquezas como posibilidad de practicar la justicia, justamente haciendo sacrificios a Dios.
Por esto fue posible el desarrollo de una ética protestante o de lo que se llama una teología de la prosperidad que ensalza el trabajo, que aconseja el ahorro como una virtud y que constituye una de las bases principales del capitalismo. Pero hay que tener en cuenta también que la Biblia condena unánimemente el abuso de los ricos, la ambición desmedida, la explotación de los pobres. Todo eso no es voluntad de Dios. La injusticia no es voluntad de Dios. Además, los profetas del Antiguo Testamento vieron en la riqueza también una fuente de injusticias. Y siguiendo en esta misma línea, el Nuevo Testamento es mucho más riguroso en enjuiciar la riqueza que el Antiguo. Jesús, que vivió pobre entre los pobres, él exigió a los discípulos que lo dejaran todo. Él mismo, dice, no tuvo donde reclinar la cabeza. Para los evangelistas, la riqueza aparece como un obstáculo serio que impide la entrada en el reino de Dios. Y especialmente dura es la crítica a las riquezas en el Evangelio de Lucas. Que el mensaje evangélico no sea neutral, lo mismo para los pobres que para los ricos, eso lo demuestra claramente esta especie de invectiva del apóstol Santiago. El Evangelio es buena noticia para los pobres, y los pobres son evangelizados, pero se convierte en una mala noticia para los ricos. El autor denuncia este escaso valor que tienen los bienes y los tesoros en los que los ricos pusieron su corazón. Los orientales atesoraban la riqueza acumulando objetos de oro, de plata, guardando piezas de tela, vestidos. Era el modo de acumulación en esa época. Y resulta que los tejidos se apolillaban con facilidad. Y los objetos de oro o de plata con el tiempo perdían el brillo por falta de uso. Y Santiago está viendo en las telas apolilladas o en los metales enmohecidos la prueba de la avaricia de los ricos y la causa de su condena cuando llegue el juicio de Dios. Sin embargo, los ricos siguen acaparando riquezas, sin caer en la cuenta de que el juicio de Dios es inminente. Y contra estos ricos se alza entonces todo el grupo de los obreros explotados, por ejemplo, el jornal que han detenido, defraudando a los cosechadores. Dice Santiago, es como la sangre de Abel, un crimen que clama al cielo. Deuteronomio 24:14. Porque la ley mandaba cada día pagar a los obreros, antes de llegar la noche. Pero la retención del jornal acá es solamente un botón de muestra de toda la explotación, de toda la injusticia de los ricos. Y por eso sarcásticamente el autor dice a estos ricos que son como los cerdos que se están cebando para la matanza. Engordan sin producir nada y no saben que se les está aproximando el juicio de Dios. Sin embargo, sabemos que el Señor puede hacer nuevas todas las cosas, que cuando el Evangelio, la palabra de Dios, está denunciando, en realidad nos está dando la oportunidad de cambiar, la oportunidad de construir un mundo como lo quiere Dios. Y esta es la obra que ya está realizando hoy el Espíritu Santo, cuando el Espíritu está tocando los corazones, cuando el Espíritu está convirtiendo, cuando nos está dando esa convicción interior de dejar un estilo de vida y unos criterios lejanos a los del Señor para empezar a construir la civilización del amor. Pedí el Espíritu Santo, pedílo con fuerza, pedílo con convicción en este momento. Ayúdate de este precioso tema musical del dúo Legado, Lluvia de Esperanza. El Espíritu lloverá sobre este mundo y las cosas van a empezar a ser distintas.
cosas que en Jesús tú puedes encontrar: gozo, paz y amor y felicidad. No hay nadie en este mundo que te pueda amar de la manera que Jesús te ama hoy. Su sangre derramó por darte libertad. Puedes tú beber del claro manantial y tu corazón no tendrá sed jamás. Por eso quiero que broten de mí ríos de agua viva, una fuente de vida, una lluvia de esperanza. Quiero que fluya del centro de mi corazón. Por eso quiero que broten de mí ríos de agua viva, una fuente de vida, una lluvia de esperanza. Quiero que fluya del centro de mi corazón, del centro de mi corazón. Él puede cambiar tu alma y llenarte de paz. Él quiere que tú vengas así como estás. Ven a Jesucristo y podrás descansar. Ven, amigo, a Jesucristo, ya no dudes más. Un río de agua viva de ti nacerá. Si bebes tú del agua que Jesús te dará. Puedes tú beber del claro manantial y tu corazón no tendrá sed jamás. Por eso quiero que broten de mí ríos de agua viva, una fuente de vida, una lluvia de esperanza. Quiero que fluya del centro de mi corazón. Por eso quiero que broten de mí ríos de agua viva, una fuente de vida, una lluvia de esperanza. Quiero que fluya del centro de mi corazón, del centro de mi corazón. Del centro de mi corazón. Quiero entregarte ahora una palabra tomada del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 48, que nos muestra cómo la Iglesia no puede pretender el monopolio de Cristo. Cristo es mucho más que la Iglesia. Cristo desborda las fronteras de la Iglesia. Y por eso, sin renunciar a la Iglesia, tenemos que evitar escandalizar, o sea, ser de tropiezo para la buena gente que a su manera se inspira en Cristo. Hay muchos hombres justos, según su conciencia, que están con Cristo, muchas veces sin saberlo, porque no están contra Él, porque siguen principios que están de acuerdo al Señor, siguen su conciencia. El Espíritu de Dios se posa donde quiere y tiene que penetrar hondamente en los cristianos que se reúnen especialmente para la celebración de la Eucaristía. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros.
Pero Jesús les dijo: no se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Después de escuchar las palabras de Jesús en el Evangelio, podríamos sentir como una impresión contradictoria. Nos podríamos preguntar si Jesús era una buena persona, más bien tolerante, o más bien exigente. Y la respuesta no es fácil. A lo mejor debiéramos contestar que eran las dos cosas a la vez, justamente porque encontramos fundamento para identificarlo con ambas actitudes. Fíjate, por un lado, cuando el apóstol Juan protesta porque había uno que, no siendo de los nuestros, hacía el bien, Jesús remarca que no se lo impidan, porque el que no está contra nosotros está con nosotros. En cambio, poco después afirma: si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Y después siguen algunas sentencias en un lenguaje muy radical, justamente propio de esa pedagogía exagerada oriental. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala. ¿En qué quedamos? ¿Tolerancia y amplitud? ¿O exigencia en un sentido restrictivo? Y te lo vuelvo a repetir, ambas cosas a la vez. Porque Jesús tiene una personalidad muy rica, muy variada, y no se deja reducir a una dimensión simplificada. Pero a lo mejor encontraríamos todavía una tercera descripción para estas palabras de Jesús. Él es profundamente clarividente, penetrante del corazón de cada hombre, de cada mujer. Él sabe describir, él sabe leer en profundidad las motivaciones del actuar de cada persona. Él sabe leer la fidelidad o el rechazo a la acción del Espíritu Santo en el corazón. De esto se trata, de dejarse mover por el Espíritu Santo en nuestro actuar. Por eso Jesús se transforma en el educador del corazón de los discípulos. Y como buen educador del corazón de los discípulos, Jesús sabe partir de cada situación para mostrar la dirección del crecimiento, la dirección de la conversión. Él está enseñando a los suyos a no pensar como los hombres, sino como Dios. Esto es lo que le importa a Jesús. Y Juan y sus compañeros se habían peleado con un desconocido que echaba demonios en nombre de Jesús y que luchaba contra el mal, pero que no era del grupo. Fíjate que la tendencia humana espontánea tiende al exclusivismo, tiende a monopolizar el bien, a monopolizar la verdad, el pensamiento, reservándolo siempre a los que son como nosotros, a los nuestros, dividiendo el mundo entre los otros y los nuestros.
¿quién y qué grupo puede afirmar que está libre de este defecto? Nos pasa en el terreno personal, en el terreno familiar, en los grupos sociales, en las naciones, en los barrios, también en la iglesia, también en las parroquias, en las comunidades. En cambio, Jesús adopta una perspectiva totalmente distinta. Dice, no se lo impidan. No tenemos que impedir el bien. Porque todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, justo, bello, lo haga quien lo haga, lo diga quien lo diga, viene del Espíritu Santo. Todo el que trabaja en esta dirección, lo sepa o no, está colaborando verdaderamente en la obra de Jesús. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Y en el Evangelio de Mateo encontramos una frase que completa esto. Dice, el que conmigo no recoge, desparrama. El que no está conmigo, está contra mí. O sea, no hay contradicción. Estar con Jesús es estar en favor del bien, de la verdad, ir en contra de todo mal. Y de este combate no se puede prescindir. Pero todo lo que consista en hacer el bien, por pequeño que sea, es bienvenido. La primera lectura que escuchamos nos prevenía contra todo tipo de exclusivismo y de envidia. Decía Moisés, ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor, porque Él les infunde su espíritu. Esto es lo que Dios quiere. Pero ay de aquel que se aparta de Jesús. Esta amplitud de miras de Jesús no es una desvalorización del hecho de ser discípulo, de conocerlo, de procurar seguirlo con toda fidelidad. En el mismo fragmento Jesús proclama que un simple vaso de agua dado en su nombre no quedará sin recompensa. Ser de Cristo, ayudar a los demás a ser también discípulos de Cristo, con la palabra, con el testimonio, esto es algo decisivamente importante, hermano. Es tan importante que resulta superior a cualquier otro bien. Y por eso Jesús huye de cualquier relativismo. Y en toda esta colección de dichos, de sentencia, de sabor tan sapiencial, se está expresando la personalidad de Jesús. Vivir la vida plena, entrar en el reino, todo esto tiene un valor absoluto en relación a cualquier otra realidad. Y por esto no tenemos que buscar en estas comparaciones de Jesús, de la mano, del pie, del ojo, un repertorio de tentaciones. Se trata de, podríamos decir, una indicación triple, subrayada, de que el seguimiento de Jesús implica renuncias. Por ejemplo, a las riquezas, como lo dice la carta de Santiago, con tanta claridad. Seguir a Jesús y seguir el Evangelio es un sí pleno, vital, que necesariamente implica un no a todo lo que nos aparta del reino y de Jesús. Decidirse por Jesús significa renunciar a otras opciones. Pedile al Señor que te dé esta lucidez, que te dé esta valentía, que te dé esta humildad para poder aceptar a todos como hermanos y reunirte con ellos para alabar y para glorificar al Señor. Pero sabes que todo esto es imposible sin la acción del Espíritu Santo en nosotros. Pedile al Señor que llueva sobre ti su Espíritu. Hacelo con este canto de Israel y Moisés. Lluvia. Llueva hoy como una lluvia que cae sobre la tierra, trayendo bendición que purifica el aire y hace que los frutos puedan crecer. Así como cae la lluvia, quiero sentir caer de tu espíritu la unción. Llueve, 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 llueve sobre mí todo, rebosa mi corazón. Oh Señor,
por favor, quiero que hagas llover, Señor, tu espíritu sobre mí. Quiero que hagas llover, Señor, tu espíritu sobre mí. En aquel día 120 recibieron lluvia de tu espíritu en clase. ¡Qué bendición! Ahora quiero yo que llueva sobre mí. Derrama tu poder, derrama tu poder. Quiero que hagas llover, Señor, tu espíritu sobre mí. Quiero que hagas llover, Señor, tu espíritu sobre mí. Sobre mí. Quiero que hagas llover, Señor, tu espíritu sobre mí. Quiero que llueva, quiero que hagas llover, Señor, tu espíritu sobre mí. Quiero que llueva, quiero que me llenes con tu poder. Lléname, lléname de tu Espíritu Santo. Sobre mí la unción. Derrámala, derrámala. Quiero que tú hagas llover.